día, gracias por asistir a un webinar más de Fortnet Networking. El día de hoy vamos a tener la oportunidad de presentarles acerca de una de las marcas aliadas de negocios de la compañía, Visol. Tenemos la oportunidad de contar con el ingeniero Luis Aguilar, con experiencia por más de 15 años en este mercado de las telecomunicaciones, quien nos va a dar la presentación de despliegues de OLT GPON de Visol. Luis, buenos días y bienvenido. Hola Ronald, buenos días. Bienvenidos todos los que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias Luis. Y bueno, qué gusto volver a tenerte acá, que nos puedas acompañar y poder compartir esos conocimientos a todos nuestros aliados de negocio. Gracias, Ronald. Gracias a ti. Bueno, antes de que inicies, Luis, damos a todos la temática de este webinar. Luis va a hacer la presentación acerca de este despliegue de OLT GPON Visol, y nosotros vamos a poder anotar en la zona de chat todo lo que son consultas, dudas que tengan acerca de esta presentación, para que Luis en los últimos 10 minutos nos puedan despegar, ¿ya? Así que gracias, Luis, bienvenido y podemos iniciar. Vale, gracias, Ronald. Bueno, buenos días a todos, buenas tardes, dependiendo de donde se encuentren. El título del webinar de hoy es Despliegue de OLT GPON Visol en redes ISP con MikroTik. Me presento rápidamente. Bueno, mi nombre es Luis Aguilar. Como mencionó Ronald, ya tengo una trayectoria larga en telecomunicaciones, trabajando con distintas marcas, tecnologías. Y bueno, los voy a acompañar acá durante esta hora de duración del webinar. Vamos a comenzar hablando de lo que es FTTH y redes PON. FTTH significa fibra hacia el hogar. Consiste en entregar una señal de comunicaciones por medio de fibra óptica monomodo hasta el hogar. También puede ser un negocio. A veces el término que aplica más que FTTH debería ser FTTX, para no limitarlo solo al ámbito hogar. PON, por otra parte, significa red óptica pasiva. Las redes PON o en las redes PON se utiliza la fibra óptica monomodo. Además de las redes pasivas, un ISP también tiene enlaces activos para la interconexión de routers. Lo que están viendo en pantalla es la topología de lo que sería un ISP bajo fibra óptica. Vamos a hacer por acá algunas anotaciones. Fíjense, acá tenemos la etapa core con los equipos principales. Acá vendría siendo la etapa de distribución. Acá tenemos enlaces activos, se conocen como enlaces AON, para interconectar routers y poder desplegar y amplificar mi zona de cobertura. Estos routers de nodo serían los puntos de presencia. Y luego, en el router de nodo tenemos la etapa de acceso, donde, como pueden ver en la imagen, tenemos el despliegue FTTH. Al router de nodo conectamos nuestra OLT y por allí empezamos el despliegue con la red óptica pasiva para finalmente llegar a el dispositivo del cliente, que se conoce como ONU. Este mismo esquema lo podemos tener en una topología híbrida, donde no necesariamente los enlaces troncales son bajo fibra. Tenemos acá enlaces troncales de alta capacidad. Esto lo podemos lograr con múltiples fabricantes, múltiples marcas, las cuales Fortnet comercializa. Y luego en la etapa de acceso, bueno, podemos tener despliegue para atender clientes vía radioenlaces punto multipunto y, por supuesto, manteniendo FTTH, que es el tema central del webinar de hoy. Vamos a hablar de las tecnologías que se utilizan en las redes PON. Lo que están viendo en pantalla es un esquema de lo que sería un despliegue FTTH. ¿En qué consiste? Bueno, en nuestro nodo, como ya lo vimos en los diagramas anteriores, tenemos un router. Ese router se conecta a la OLT. Los puertos que tiene la OLT diseñados para conectarse con los routers se llaman los puertos uplink, como ven en pantalla. Luego, desde cada puerto PON de mi OLT se hace la conexión hacia splitters, que son un dispositivo pasivo que tiene una entrada y múltiples salidas. Dependiendo del diseño, yo puedo tener dos niveles de splitter o dos niveles de spliteo, como le decimos coloquialmente, donde la salida de cada splitter de primer nivel va a un segundo splitter.
y a su vez la salida de cada splitter de segundo nivel va directamente a la ONU del suscriptor del cliente. Para las redes PON, lo vamos a ver con más detalle en las láminas siguientes, se utilizan dos longitudes de onda, 1310 nanómetros para la descarga y 1490 para la subida, en el caso de GPON. Hay otras tecnologías, lo vamos a ver en una tabla, que utilizan longitudes de onda diferentes. ¿Qué tecnologías se utilizan en las redes PON? Bueno, básicamente dos, o son las principales. La primera es la multiplexación por división de onda, WDM, que se utiliza para poder transmitir por una sola fibra la señal ascendente y descendente, precisamente en longitudes de onda diferentes, como lo vimos en el gráfico anterior. 1310, 1490 en el caso de GPON y también de EPON. Entonces, la posibilidad de hacer eso sin que se interfieran una señal con la otra es precisamente porque hay frecuencias y longitudes de onda diferentes. La tecnología que tiene, por lo tanto, la OLT y la ONU para recibir esas señales, identificarlas, diferenciarlas, se llama WDM. Por otra parte, también se utiliza una tecnología que se llama acceso múltiple por división de tiempo, que es TDMA. Esta se utiliza para la asignación del ancho de banda en el tráfico de subida, asignando unos slots de tiempo, unos espacios temporales, para que cada ONU tenga su momento para transmitir la información. Si queremos ver gráficamente lo que hace un multiplexador o un multiplexor, bueno, veamos la siguiente imagen. Tenemos a mano izquierda lo que sería el MUX o el multiplexor, que está recibiendo distintas señales en distintas longitudes de onda, por eso lo identificamos con colores diferentes. Se transmiten todas por un solo medio para llegar al extremo contrario donde está el DMUX o el desmultiplexor, que vuelve a separar esas señales. Ahora vamos a hablar de la multiplexación en el dominio del tiempo, pero antes de eso vamos a hablar primero de cómo funciona el tráfico de descarga, el tráfico de bajada en una red PON. Tenemos acá a mano izquierda la OLT, es el elemento principal. Vamos a utilizar un ejemplo. El ejemplo es el siguiente. De la OLT, imaginen que sale un tren donde cada vagón tiene o contiene la información de cada ONU, de cada suscriptor. Ese tren, cuando ingresa a la entrada del splitter, bueno, esa información, si seguimos con el ejemplo, hablamos del tren, se va a replicar por cada puerto, por cada salida. Entonces tenemos el tren saliendo por tantas salidas como tenga ese splitter. Quiere decir que a las ONU le llega el tren completo, pero gracias a un mecanismo y un ID, la ONU sabe cuál es el vagón que le corresponde, con su información lo toma y descarta el resto. Toma el que le corresponde y descarta el resto. Esa técnica que se utiliza en la descarga se llama Broadcast más ID. En la subida es donde se utiliza TDM o TDMA, porque la OLT, bajo una estricta sincronización, le indica a cada ONU cuál es su tiempo, cuál es su slot de tiempo para transmitir. Quiere decir que cada ONU genera su vagón en un tiempo diferente a la otra. Eso permite que vayan llegando al splitter en tiempos diferentes y en la salida del splitter pareciera que se está armando nuevamente el tren. Entonces, en descarga tenemos Broadcast más ID, en subida tenemos TDMA. Bueno, esto es el texto de lo que les acabo de mencionar. Además de ese tráfico de 1310 y 1490, que es para la subida y la descarga del tráfico de Internet, digamos que es lo mínimo necesario que tenemos en una red de ISP, también es posible utilizar otras longitudes de onda, por ejemplo, para transportar servicios de televisión por cable a través de la fibra. Para eso se utiliza una longitud de onda específica, que es 1550, y se necesitan equipos adicionales. En este caso, un transmisor amplificador, que se conoce como el EDFA, esas son sus siglas, es Erbium Doped Fiber Amplifier, que se encarga de recibir esas señales analógicas de televisión y las convierte en una señal óptica. Para que el suscriptor pueda disfrutar de este servicio, su ONU debe contar con un puerto coaxial. Creo que este gráfico va a ser mucho más fácil de entender. Fíjense, tenemos lo que es la cabecera de los canales de televisión, eso se conoce como el headend.
Por acá esas señales coaxiales llegan a un transmisor óptico que las convierte en una longitud de onda de 1550. Esa señal llega a la entrada del EDFA, el equipo que les mencioné anteriormente. Por otra parte, el EDFA también tiene entradas que debo alimentar con cada puerto PON de mi OLT. Entonces, ¿qué hace el EDFA? Combina esa señal que viene de la OLT en las longitudes de onda 1310 y 1490 con la señal de 1550 proveniente del transmisor óptico, con los canales, ¿no? Y luego todo eso lo entrega vía fibra a mi red óptica pasiva, los splitters. Quiere decir que a cada suscriptor le están llegando 3 longitudes de onda, por decirlo de una manera sencilla. Si el suscriptor quiere disfrutar del servicio de televisión, bueno, su ONU debe contar con un puerto coaxial, que es lo que se ve en la imagen. Acá lo podemos ver en otra gráfica donde hacemos énfasis en lo que son las longitudes de onda. Fíjense, longitudes de onda continuas que ingresan vía broadcast 1490 para la descarga y 1550 de televisión son las que llegan a la ONU, y la señal de subida, la que sale de la ONU, bueno, fíjense que es 1310 y la va recibiendo el splitter utilizando el splitter y la OLT utilizando TDMA. Por eso no se ve una línea continua, porque aquí no aplica el término de broadcast. Ok, hablemos de los equipos y componentes utilizados en las redes PON. El corazón de la red PON, el protagonista, el elemento más importante es la OLT. Es el punto de partida. Como ya lo vimos en diagramas anteriores, la OLT se debe conectar a un router o switch de mi nodo. Es lo que se llama el puerto uplink. ¿Cuál es la función principal de la OLT? Convertir, entramar y transmitir señales ópticas para la red PON y coordinar la multiplexación de el dispositivo del cliente, la ONU, para la transmisión ascendente compartida. Tenemos múltiples OLTs. Acá nosotros estamos concentrados en las OLTs Visol, pero bueno, hay de otros fabricantes, de otras marcas. Las tenemos compactas, las tenemos modulares, con más puertos PON, con menos puertos PON. Lo mismo aplica para las ONUs. Tenemos la que conocemos como ONU sencilla, que es la ONU SFU, que es la Single Family Unit. La ONU sencilla básicamente tiene un puerto PON, que es el puerto óptico, y un puerto Ethernet. Por otra parte, tenemos ONUs que tienen funcionalidad de router y se conocen como las HGU, la Home Gateway Unit. No solo es ONU, sino que también tiene funcionalidad de router, funcionalidad de Wi-Fi. Ya depende del esquema que quiera manejar el ISP, tomar la decisión de cuál le conviene utilizar. También obviamente hay que evaluar el tema costo-beneficio. El elemento más importante en la red pasiva es el splitter. Como ya lo vimos, un dispositivo que tiene una entrada de múltiples salidas, los tenemos balanceados y desbalanceados. Nosotros acá nos vamos a concentrar en los balanceados para efecto de los cálculos. Los tengo conectorizados, los tengo bajo este esquema tipo cassette, los tengo desnudos donde nos toca fusionar. Entonces, hablando de los splitters balanceados, son dispositivos pasivos que dividen las señales ópticas por igual desde 1.2 hasta 1.64, es decir, una entrada 2 salidas, una entrada 4 salidas, una entrada 8 salidas y así hasta llegar a 1.64. Cada vez que yo duplico la cantidad de salidas, bueno, la atenuación es mayor. Típicamente, al duplicar las salidas, de forma genérica, o aquí estoy redondeando, se agregan 3 dB más de pérdida. Entonces, un splitter 1.32 genera mucho más pérdida, mucho más atenuación de la señal que un splitter 1.2. ¿Qué splitter utilizar? Eso depende de mi diseño, de la cantidad de clientes potenciales que yo quiera atender y la ubicación de esos clientes. Hablemos de los estándares PON. Quizás todos escuchamos el término GPON, pero realmente la G hace referencia a uno de los estándares PON que se maneja. Entonces, esta tabla nos resume los más utilizados hoy en día. Empezando por EPON, acá comenzó todo. Esto, de hecho, es un protocolo
diseñado desde los años 90, cuya finalidad era hacer compatible redes ópticas pasivas con el estándar Ethernet, por eso tiene la E. EPON nos permite alcanzar una velocidad simétrica de máximo, aunque esto realmente son valores teóricos, siempre termina siendo un poco menos, de 1.25 gigabits. Las longitudes que maneja son las que ven en pantalla, 1490, 1310. La distancia del cliente más lejano, la distancia máxima, 20 kilómetros, y soporta por puerto PON un máximo de 64 clientes. Luego EPON evolucionó y tenemos Gigabit PON. El estándar PON compatible con gigabits. Si lo comparamos, más allá de que tiene múltiples diferencias técnicas en cuanto a la velocidad, bueno, el GPON me permite duplicar la velocidad de descarga con respecto a EPON y puedo alcanzar niveles teóricos de 2.5 gigas. Fíjense que las longitudes de onda son las mismas. Eso permite, no sé si lo han visto, los que tienen ya alguna experiencia con este tema, de que tenemos ONUs que son EPON-GPON. ¿Por qué son compatibles unas con otras? Bueno, básicamente porque manejan las mismas longitudes de onda. El estándar GPON te permite hasta 128 clientes por puerto PON. Luego seguimos evolucionando XGPON, la versión de 10 gigas en descarga de las redes PON. Entonces tenemos descarga 10 gigas, subida 2.5. Fíjense que acá las longitudes de onda ya son diferentes. Entonces ya no tenemos en el mercado ONUs que sean GPON, XGPON, por ejemplo, no las tenemos. Comercialmente eso no se vende. Distancia máxima 60 kilómetros y hasta 256 clientes por puerto PON. Seguimos evolucionando XGS-PON. Aquí hablamos de 10 gigas simétricos, las mismas longitudes de onda de XGPON. La distancia máxima del cliente más lejano ahora puede ser de hasta 100 kilómetros y mantengo los 256 clientes como máximo por cada puerto PON. Acá lo podemos ver en este esquema. Cuando hablamos de la cantidad de clientes por puerto, obviamente hablamos de la cantidad de ONUs por puerto. Y eso se conoce como la relación de spliteo. ¿Por qué? Bueno, fíjense este ejemplo. Aquí estamos conectando en este puerto PON un splitter 1.4. Este es mi primer nivel de spliteo. Cada salida del splitter 1.4 la utilizo para alimentar un splitter 1.16. Este es mi segundo nivel de spliteo. ¿Cuántos clientes totales puedo tener? Bueno, si yo sumo los 16 de este splitter, más los 16 de este splitter, más los 16, más los 16, me da 64. Hay una forma más fácil de llegar a esa cuenta. Multiplicar primer nivel de spliteo por segundo nivel de spliteo. 4 por 16, 64. Entonces, esa es la cantidad de clientes que estoy conectando a ese puerto PON. ¿Eso está bien o está mal? Bueno, eso depende de la especificación de la OLT. Si la OLT me dice, mira, yo soporto 128 clientes por puerto PON, entonces estamos bien, tengo una cantidad menor. Pero si la OLT me dice, esto es un ejemplo, no, yo soporto 32 clientes por puerto PON, bueno, aquí estoy haciendo un diseño que va a exceder la capacidad física del puerto. Otro aspecto que hay que tomar en cuenta es que el ancho de banda total que maneja el puerto obviamente se va a dividir entre la cantidad de clientes que dependa de ese puerto. Eso tiene relación directa con los planes que yo tenga en mente ofrecer. En esta gráfica, bueno, podemos ver las longitudes de onda según el estándar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos GPON y EPON, fíjense, 1310. Por acá tenemos XG y XGS-PON. Por acá tenemos la señal de RF, ¿no? Para el servicio de televisión a través de FTTH. Y tenemos, bueno, otras frecuencias que se utilizan en otros estándares. Hablando de esas distintas frecuencias, yo puedo hacer que coexistan en una red distintos estándares, porque hay un elemento precisamente que el nombre es elemento de coexistencia. Es un elemento que tiene múltiples entradas para yo poder inyectarle señales de distintos estándares. Él las combina y gracias a él viajan onda, como ven en pantalla, por mi red óptica pasiva. Luego ya es decisión de nosotros o del ISP, bueno,
según el tipo de tecnología que yo le quiero ofrecer al suscriptor, le colocaré una ONU que maneje ese estándar, que maneje esa tecnología. Esto es lo importante de las redes pasivas, que yo no tengo que reemplazarlas. Si yo quiero hacer cambios, lo hago en los elementos activos de mi red. La red pasiva debería estar diseñada para 15 o 20 años si estoy utilizando los materiales adecuados y siguiendo las normas y buenas prácticas. Muy bien, vamos a hablar de los cálculos de potencia y ancho de banda en la red PON. La red PON, la finalidad de la red PON es que se pueda comunicar la OLT con la ONU en sentido ascendente y en sentido descendente. Yo necesito conocer, eso es un dato que me da la hoja técnica, cuál es la potencia de transmisión del transceiver óptico de la OLT y la potencia de transmisión del transceiver, bueno, sí es un transceiver pero interno, de la ONU. También debo conocer cuál es el mínimo valor de señal que soportan ambos dispositivos, eso se llama sensibilidad. Y también debo conocer con qué potencia se pudiese saturar. Todos esos datos me los debería dar el fabricante en la hoja técnica. Visol suministra esa información para que la tengamos siempre presente. Entonces, hagamos un ejercicio. En las redes PON, los transceivers se clasifican en algo que se llama clase óptica. Entonces tenemos B+, C+, C++, C+++. El plus lo que hace referencia es que es un transceiver que transmite con más potencia y tiene una mejor sensibilidad. Entonces vamos a quedarnos en este ejemplo con módulos B+. Ese transceiver tiene una potencia de transmisión de 3 dB y una sensibilidad de menos 26. La ONU que vamos a utilizar para este cálculo tiene una potencia de transmisión de menos 1 y una sensibilidad de menos 28. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hacemos cálculos en el canal descendente. ¿Cómo es ese cálculo? Bueno, ese presupuesto de potencia es la potencia de transmisión de la OLT menos la sensibilidad de la ONU. Si nos devolvemos por acá a este gráfico, a ver, uno que esté mejor, puede ser este. Si nos quedamos con este gráfico, estoy evaluando entonces cuando yo transmito acá en la OLT y llego hasta la ONU. Es decir, estoy evaluando potencia de transmisión de la ONU y sensibilidad en la recepción de la ONU. Y aquí la OLT, disculpe. Entonces volvemos al gráfico, a la fórmula. Entonces el presupuesto en el canal descendente es potencia de transmisión de la OLT menos sensibilidad de la ONU. Entonces, si seguimos con estos números, 3 dB menos 26, aquí se hace una suma algebraica, menos por menos da más, eso me da 29 dB. ¿Qué significan esos 29 dB? Ese es mi presupuesto, son los dB como máximo que yo puedo perder en mi trayecto. Si yo pierdo más de eso, el presupuesto no es factible, el enlace no es factible. Entonces, así como hice mi presupuesto en el canal descendente, lo tengo que hacer en el ascendente. Entonces, la potencia de transmisión de la ONU, menos 1, menos la sensibilidad del OLT, da como resultado 27 dB. Esos son los dB que como máximo yo puedo perder. ¿Qué me va a hacer perder decibeles? Bueno, todos los elementos que están involucrados desde que salgo de la OLT hasta que llego a la ONU y viceversa. Entonces estamos hablando de los splitters, estamos hablando de la atenuación de la propia fibra, estamos hablando de los conectores, las fusiones. Cuando yo tengo un transceiver, entonces la estadística, los datos que les acabo de mencionar deberían estar disponibles, si no en la etiqueta, en la hoja técnica. Entonces el transceiver me indica cuál es su potencia máxima, su sensibilidad y su saturación. En el caso de la potencia es común que nos las exprese en un rango de máxima y mínima. Entonces típicamente para los cálculos tomamos un valor intermedio. Aquí pudiese ser, por ejemplo, 3 dB. Y acá quizás unos 4 o 5. Fíjense cuando hay el incremento de clase óptica, que básicamente es reemplazar el transceiver, tengo mejor potencia y mejor sensibilidad. Lo que les acabo de mencionar, acá lo vemos gráficamente, esto tiene mucha similitud con los cálculos de radioenlace. Fíjense, yo transmito con una potencia, en este ejemplo va a ser 3 dB.
esa potencia se va a ir atenuando por efecto de la distancia de la fibra, por efecto de los splitters que están en el trayecto, los conectores, las fusiones, y terminar llegando a la ONU determinado valor. Si ese valor está por encima de la sensibilidad y por debajo de la saturación, el enlace es factible. Así como se hace este cálculo en el sentido downstream, hay que hacerlo en el sentido upstream, es decir, transmito desde la ONU y valido qué potencia va a llegar a la OLT. Nos quedamos con el ejemplo que tenemos en pantalla, el downstream. ¿Cómo sería el cálculo? Bueno, transmito con 3 dB. Me consigo en el trayecto un primer conector que me genera una atenuación de 0.6 dB. Esos son valores que empiezo a restar porque están generando atenuación. Luego tengo mi primera fusión, 0.1 dB de atenuación. Un primer nivel de spliteo 1 a 8, 9.02 dB de atenuación. Un segundo nivel de spliteo 1 a 16, 12.04. Otra fusión, la distancia de la fibra genera atenuación. Eso hay que verlo también en la hoja técnica o en la calcomanía que viene en el carrete de fibra, donde nos dice cuál es la atenuación cada 100 metros. Ahí básicamente hago regla de 3. En este ejemplo, entonces sería 0.3 dB por la cantidad de metros o kilómetros. En nuestro caso, 10 kilómetros. Otra fusión y otro conector. Entonces, yo totalizo todo eso, hago toda esa suma y resta, y me da que estoy recibiendo menos 22. ¿Es factible? Sí, porque menos 22 está por encima de menos 28 y por debajo de menos 8. Lo que están viendo en pantalla es un gráfico que nos muestra una distribución típica de todos los elementos que están involucrados en una red FTTH desde que salgo de mi puerto PON hasta que llego a la ONU. Entonces tenemos la etapa core, la etapa distribución, la etapa última milla y la etapa usuario. En el core, yo interconecto cada puerto PON al patch panel mediante un patch core. Porque aquí hay un numerito 1, porque bueno, está ingresando al transceiver un conector, por eso tiene 1. Porque del lado del patch panel hay un número 2, porque internamente el patch panel tiene un coupler, como están viendo en pantalla, es decir, que ingresa un conector por un lado y el otro lado también tiene otro conector, por eso tiene 2. Internamente el patch panel tiene pigtails, que es un pigtail conectorizado a un extremo y el otro extremo está desnudo, tengo que fusionar. Eso es lo que significa este circulito rojo, una fusión. Luego salgo de mi core con mi carrete de fibra, con mi tendido de fibra, con tantos hilos como necesite. Si es aéreo, entonces utilizo fibra ADSS. Los carretes de fibra típicamente vienen en una longitud de 4 kilómetros. Si necesito una distancia mayor, entonces tengo que fusionar y para eso utilizo lo que se conoce como una manga, una caja de empalme, una caja de fusión. Allí entonces básicamente fusiono todos los hilos de mi fibra con otro carrete para extenderlo. En esa etapa de distribución va ubicado la caja de distribución, donde va a estar ubicado el splitter de primer nivel, cuya entrada va fusionada y las salidas también. Desde la salida de cada splitter, como lo vimos en diagramas anteriores, va un splitter de segundo nivel. Eso se llama la caja de terminación. También se le conoce como caja NAP. Ahí entro con fusión y en la salida, si por ejemplo tengo este splitter tipo cassette, entonces es conectorizado, ahí no fusiono. Y me consigo lo que les mencioné en el caso del patch panel. Tengo un coupler donde internamente hay un conector y por fuera voy a conectar otro. Por eso el numerito aquí nuevamente es 2. De aquí me voy con una fibra que se conoce como drop, con que voy a llegar al usuario. Ahí vuelvo a fusionar para ingresar al faceplate. Nosotros le decimos en algunos países la roseta, esa caja donde llega la fibra drop. Internamente esa caja tiene nuevamente un coupler, hay un pigtail, conector por dentro y un conector por fuera para terminar con un patch panel conectándonos a la ONU. Entonces todos esos elementos que les mencioné generan atenuación. Debo contemplarlos en mis cálculos. Vamos a hablar de los cálculos de capacidad. Fíjense, vamos a quedarnos con este ejemplo. Necesitamos entregar servicio de Internet
a 576 suscriptores potenciales, con un ancho de banda garantizado, eso es en caso de que todos navegasen al mismo tiempo, de 40 megabits. Vamos a utilizar en la caja de distribución el splitteo de primer nivel, splitter 1.4, en la caja de segundo nivel 1.16. La tecnología va a ser GPON y el potencial cliente más lejano va a estar a 13 kilómetros. Entonces nos hacen una pregunta, ¿cuántos puertos necesito en mi OLT? Bueno, ¿cuál es la fórmula para calcular eso? Cantidad de suscriptores por ancho de banda garantizado. En este caso nos da 23 gigas. Eso lo divido entre la capacidad del puerto PON, que es 2.5 en el caso de GPON, y me da 9. Entonces yo necesito una OLT de por lo menos 9 puertos o 2 OLTs que totalicen 9 puertos o más. Puedo hacerlo de varias maneras, pero necesito 9 puertos PON. Fíjense que la cuenta del splitter de primer nivel por el de segundo nivel, por la cantidad de puertos, nos tiene que dar el número igual o mayor a la cantidad de suscriptores. En este ejemplo, el número de exacto. ¿Cuántos clientes por puertos PON voy a tener? Bueno, ya lo vimos anteriormente, ¿no? Multiplicar splitter de primer nivel por splitter de segundo nivel, 64 clientes por puerto PON es lo máximo que puedo conectar para garantizar ese ancho de banda de 40 megas. Gráficamente sería lo que están viendo en pantalla. Fíjense que aquí estamos manteniendo los numeritos para poder hacer los cálculos de las atenuaciones. Aquí podemos contabilizar la cantidad de conectores. 1 y 2 son 3, y 2, 5, y 2, 7, y 1, 8. Tenemos 8 conectores. Y si contamos las fusiones, estos puntos rojos, van 4 por acá, 5. 5 fusiones y 8 conectores. Cliente más lejano, 13 kilómetros. Vamos a hacer los cálculos primero con la tecnología B+, que nos da los siguientes datos. Potencia de transmisión positiva 3 dB y sensibilidad menos 28. Vamos a utilizar un modelo de ONU que transmite con menos 1 dB y tiene una sensibilidad de menos 26. Vamos a ver si esto es factible en el papel. Entonces, ¿qué hacemos? Una tabla donde contabilizamos todos los elementos que generan atenuación o pérdida. Entonces, aquí tenemos valores referenciales. Supongamos que cada conector me genera una atenuación de 0.3 dB. Ya vimos que son 8. Entonces son 0.3 por 8, 2.4 dB de pérdida en descarga, 2.4 en subida. Empalmes, vimos que son 5. Si tenemos una pérdida de 0.1, bueno, 0.1 por 5 es 0.5 en descarga y en subida. ¿Por qué se toma en cuenta en descarga y en subida? Porque esa señal viaja por esos mismos elementos. La señal de subida y la señal de descarga viaja por los mismos conectores, por los mismos empalmes y por los mismos splitters. Entonces, splitter 1.4 tiene una pérdida típica de 7 dB. ¿Por qué colocamos solo uno? Porque estamos evaluando el trayecto hacia un único cliente, en este caso el que está más lejos. Entonces, 7 por 1.7 en descarga y en subida. Splitter de segundo nivel, que es 1.16, fíjense que la pérdida es mucho más alta, 14 dB, por 1 es 14, tenemos 14 en subida y en descarga. En el caso de la pérdida que genera la propia fibra por su longitud, aquí sí tenemos que hacer cálculos diferentes, porque la señal descendente usa una longitud de onda diferente a la ascendente. Entonces, vamos con la ascendente, utiliza 1310 nanómetros. Supongamos que tenemos una fibra que nos indica que pierde 0.35 dB para esa longitud de onda. Entonces, 0.35 por 13 kilómetros, 4.55. Hacemos lo mismo para la otra longitud de onda y tenemos 3.12. ¿Qué hago ahora? Totalizo mis pérdidas en descarga, totalizo mis pérdidas en subida. ¿Cómo yo sé si es factible o no? Bueno, porque vamos a repetir lo que ustedes aprendieron acá. El presupuesto óptico. Entonces, volvemos a la tabla. El presupuesto óptico en descarga es potencia de transmisión de la OLT menos sensibilidad de la ONU. Eso me da 29. Si yo a 29 le resto 27.2, me da 1.98. Acá nos dice que no es factible. Ya vamos a ver por qué. Hago lo mismo en subida. Potencia de transmisión de la ONU menos sensibilidad de la OLT me da que mi presupuesto óptico es 27. Si a 27 le resto lo que voy a perder,
que es 28.45, esto me da negativo, o sea, y aquí no es factible de plano. Eso nunca puede ser negativo. ¿Por qué este 1.98, a pesar de es positivo, decimos que no es factible? Porque nosotros tenemos que manejar un margen de error, que se recomienda que sea igual o mayor a 3 dB. Eso compensa atenuaciones futuras por degradación de los transmisores, por efectos del tiempo, por factores ambientales, por reparaciones y empalmes nuevamente. Entonces, son como unos dBs que yo tengo en mis ahorros, unos dB que puedo perder. Entonces, siempre el margen de error tiene que ser un valor mayor a 3. Aquí no lo logré y acá mucho menos, me dio negativo. Entonces, ¿cómo mejoramos este escenario? Bueno, cambiando de transceiver para clase óptica C+, donde yo voy a tener ahora una mayor potencia y una mejor sensibilidad. Fíjense que del lado de la ONU no estoy haciendo ningún cambio. Entonces, mi nuevo presupuesto ahora es de 31, porque fíjense que tengo mejor potencia. Si a 31 le resto los dBs que pierdo en descarga, eso me da un valor positivo de 3.98, que es mayor a 3, factible. En subida, el presupuesto óptico es la misma potencia que sigue teniendo la ONU, pero ahora tengo una OLT con mejor sensibilidad. Eso me da 32. Si a 32 le resto lo que pierdo en subida, 28.45, me da 3.55. Ahora sí es factible. Entonces, fíjense cómo hice factible un escenario solamente cambiando de transceiver en la OLT. Ok, hablemos del esquema de transmisión. Acá se utilizan un esquema que es broadcast, que ya se los mencioné en las láminas pasadas, y TDMA para la subida. Entonces vamos a verlo acá gráficamente. En la descarga, cada tráfico de la OLT, en el esquema, aquí vamos a hablar de GPON, se encapsula en algo que se llama GENPOR. Y esa información se transmite vía broadcast a todas las ONUs. Pero cada ONU tiene un filtro que filtra precisamente ese puerto y gracias a un ID ella sabe cuál es el GENPOR que tiene que recibir y cuáles son los que tiene que descartar. En la subida es diferente. Cada ONU, sincronizada por la OLT, tiene un contenedor donde va a transmitir su GENPOR con la información perteneciente a ella. Yo puedo transmitir en una ONU un GENPOR o varios, como lo vemos acá. Todo eso va a llegar de forma sincronizada a la OLT. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Que nosotros podamos transportar distintas VLANs desde mi router de nodo, que va conectado al puerto uplink del OLT, y que esas VLAN lleguen al cliente. Entonces hablamos de las VLAN de servicio y que lleguen a VLAN customer, la VLAN de cliente. Porque la finalidad de toda esta plataforma y estructura PON es poder enviar información de mi router de nodo y que la reciba el router del cliente. Y en este caso, esto está diseñado para trabajar con VLAN. Entonces, ese método de encapsulación que se utiliza en GPON se llama GEN. Son redes de transporte, de tramas, que son compatibles con gigabits. El GEN proporciona un mecanismo de trama de longitud variable para el transporte de servicios de datos. ¿Qué significa GEN? Gigabit Passive Optical Network Encapsulation Mode. Entonces, es un esquema que se diseñó para hacerlo compatible con nuestras redes Ethernet y con los gigabits. Para la sincronización TDMA se utiliza un perfil de manejo de ancho de banda que se llama DBA. Ese perfil se aplica a un contenedor que me permite distribuir el ancho de banda del tráfico de subida. Ese contenedor, el TCON, es un espacio virtual reservado para almacenar los GENPOR, como vimos en diagramas anteriores. El GENPOR vienen siendo como tuberías, también lo vimos en diagramas anteriores, que están preparadas para encapsular y transportar un servicio. Típicamente ese servicio es una VLAN, por lo menos una. El GEN mapping es el mapeo que se hace, lo vamos a ver en un gráfico más adelante, entre el GENPOR, la VLAN y el contenedor y el perfil DBA. Todo eso está dentro de una plantilla que se llama el Line Profile. Entonces, el Line Profile es una plantilla donde yo configuro de forma anidada todos los parámetros que les mencioné. El Service Port, por otra parte,
es el puerto de servicio que se utiliza para mapear la VLAN de servicio con la VLAN de cliente, que típicamente es la misma. Finalmente tenemos el Service Profile, que es un perfil de servicio para la configuración de cada ONU. Esto también se puede manejar tipo plantilla y aplicar una configuración global. El Service Profile, disculpen, se enfoca en cada uno de los puertos e interfaces del equipo, indicando qué VLAN y qué servicio se estará recibiendo. El proceso de activación. El proceso de activación se utiliza bajo un ID. Eso se conoce como el ONU ID. Esto es un identificador que va a ser único por cada puerto PON. Acá tenemos un ejemplo, fíjense. Si yo tengo una ONU en mi OLT que está identificada con 0/5/85, significa que es una ONU que está en la trama 0, slot 5, puerto PON 8, y en ese puerto está identificado con el ID 5. Muy bien. Entremos entonces ahora en materia de lo que es VLAN en FTTX. Veamos este caso. Yo tengo mi router de nodo MikroTik conectado al puerto uplink. En ese router yo tengo configurada como troncal o como target la VLAN 455, a la cual le asigné un DHCP. Yo quiero que ese DHCP llegue hacia el router de cada cliente. En este ejemplo, nosotros vamos a utilizar un esquema donde la ONU SFU actúa como un switch porque va a recibir la VLAN 455 como troncal, como tagueada, va a remover la etiqueta y va a entregarla como acceso al router del cliente. Este es un esquema que se utiliza bastante. Aquí uso la ONU como switch. Ahora, manteniendo el mismo esquema, pero ahora tengo ONU tipo HGU, ONU router. Entonces acá es diferente, porque la VLAN 455 igual viaja por mi red pasiva de forma troncal o tagueada, pero la voy a recibir en la WAN de la ONU. Entonces la WAN de la ONU va a ser bajo VLAN 455. Eso es en la WAN. La ONU a su vez hace un proceso de nateo porque es router e internamente maneja una LAN que va a generar un DHCP, por ejemplo, con la red 192.168.1.0 para todos los dispositivos del cliente. Entonces acá es un esquema diferente. Digamos que del lado del router de nodo no hay ningún cambio. La configuración que tenemos acá es exactamente la misma que tenemos acá. Los cambios los tengo a nivel de mi plataforma PON porque estoy trabajando con distintos modelos de ONUs. También nosotros podemos enviar un servicio PPPoE sobre una VLAN. Entonces, fíjense que en el router de nodo creo la VLAN 455 igual que en el ejemplo anterior, pero sobre esa VLAN voy a enviar un PPPoE server. Entonces viaja toda esa información troncalizada en la VLAN 455 y cuando llego al router, mejor dicho, cuando llego a la ONU router, entonces en la WAN voy a decirle que el servicio va a ser PPPoE sobre VLAN, mientras que en el ejemplo anterior era solo VLAN, aquí es PPPoE sobre VLAN. Lo demás se mantiene, la ONU sigue haciendo nateo y entrega un DHCP en su interfaz LAN para los dispositivos del cliente. Entonces la ONU sigue siendo router. Muy bien, ¿cómo se configura esto en MikroTik? Vamos a verlo. Paso 1. Voy al menú Interface, pestaña VLAN, ahí creo mi VLAN a la cual le tengo que asignar un ID. En este ejemplo nos quedamos con el 455. Esa VLAN la voy a crear en la interfaz que se va a conectar con mi OLT. En este ejemplo, la interfaz Ether 4. Le asigno direccionamiento IP a la VLAN. Fíjense en el menú IP Address. Luego voy al menú IP de DHCP Server y presiono el botón que dice DHCP Setup. Y allí voy a habilitar un DHCP Server para la VLAN 455. Y bueno, acá me voy con un paso a paso. En el caso de PPPoE sobre VLAN, el único paso que se mantiene es el inicial, porque tengo que crear la VLAN 455 en Ether 4. Pero luego, esa VLAN ya no me interesa configurar la IP de DHCP Server porque la VLAN la voy a utilizar para transportar un servicio PPPoE. Entonces me tengo que ir para el menú PPP, crear un perfil
Ese perfil le voy a asignar un IP local del túnel. Luego voy a crear un secret o múltiples. Esos secrets van a ser las credenciales de mis clientes. Ese secret se tiene que asociar al perfil del paso anterior y aquí yo defino qué IP le voy a entregar a mi cliente. Por supuesto, esto que le estoy mencionando se puede manejar desde un sistema administrativo. Luego voy a la creación del servidor PPPoE y le voy a decir a ese servidor que estoy creando que él va a funcionar sobre la VLAN 455. Entonces, hablemos de Visol. Visol es un fabricante líder en Latinoamérica que se encarga del diseño, ¿no? Suministro de equipos para redes ópticas, para OLTs, para ONUs y otros dispositivos. Router también fabrica, switches, pero concentrémonos en la parte óptica. Tiene varias OLTs de múltiples puertos. La más pequeñita de un solo puerto PON se conoce como OLT Mini. Tengo de 16 puertos, de 8 puertos, de 4 puertos, dependiendo de mi caso de uso, de mi requerimiento. Importante cuando vemos la hoja técnica de una OLT, bueno, entender cuál es la máxima cantidad de clientes que soporta por puerto, qué tipo de transceiver soporta, hablamos de las clases ópticas, cuál es la distancia máxima para el cliente más lejano, entre otros valores. Entonces vamos a ver cómo se configura el caso, el último que vimos, PPPoE sobre VLAN. Bueno, también vamos a hablar de VLAN y PPPoE sobre VLAN. Vamos a ver que el 90% de las configuraciones son iguales y solo hacemos un cambio cuando llegamos a la configuración de la ONU. Entonces, lo primero, conectarse al OLT. Ella tiene un puerto auxiliar, un puerto de gestión, que tiene unas credenciales por defecto. Digamos que este puerto lo vamos a utilizar la primera vez para conectarnos. Después ya hay que configurar la gestión en algo que se conoce como gestión en banda. Y esa gestión típicamente se hace a través de una VLAN. Entonces, vamos a crear las VLAN de los usuarios. Nosotros nos quedamos con el ejemplo de la VLAN 455, ¿no? En esa VLAN hay que crearla en la OLT. Entonces, nos vamos al menú VLAN, pestaña VLAN, y ahí yo creo la VLAN 455. Y típicamente le debería colocar un nombre acorde al tipo de servicio. Usuarios de HCP, usuarios PPPoE. Luego, en la sección de VLAN port, yo voy a indicar que esa VLAN la quiero taguear en el puerto uplink que está conectado al router de nodo. Cual sea. En este caso, lo estamos haciendo con el puerto uplink Giga Ethernet 1. Fíjense que le digo TAC, VLAN 455 TAC, para que ella sea capaz de entender esa VLAN que está llegando desde el router de nodo. Luego nos vamos a la creación de los perfiles, empezando por el DBA. Este es el perfil para el manejo del ancho de banda y la asignación de slot de tiempos en el tráfico de subida. Este perfil es obligatorio. Si yo no lo creo, puedo utilizar cualquiera de los que está por defecto en la OLT. Normalmente se trabaja con el perfil tipo 4. Tipo 4 se utiliza para servicio de Internet, donde estoy trabajando con el mejor esfuerzo. Entonces aquí tienen un ejemplo de una creación de un perfil tipo 4, donde yo estoy limitando la velocidad máxima del puerto PON. Normalmente aquí coloco la máxima velocidad del puerto, que en este caso es 1 giga. ¿Por qué se crea tipo 4? Fíjense, porque está pensado para servicios no dedicados. Aquí no trabajo con ancho de banda garantizado, fíjense. Y es lo que normalmente se utiliza en Internet. Ok, nos vamos con el perfil de línea. Esto es una plantilla, como ya se los mencioné, que genera un vínculo entre un contenedor, un Gempor y la VLAN que vamos a utilizar para brindar el servicio al cliente. ¿Dónde se configura esto? En Profile Configuration, Line Profile. Profile Configuration, Line Profile, le digo y un ID. Normalmente en el nombre nosotros hacemos referencia a la VLAN que voy a transmitir o transportar en ese perfil. Típicamente se maneja un perfil de línea por puerto PON. Luego que creo el perfil, le voy a decir detalles y modificación porque le tengo que modificar parámetros. Entonces aquí es donde empiezo a crear de forma anidada el contenedor al cual le voy a asignar un ID, un nombre y lo voy a asociar a un perfil DBA.
Luego voy a crear el gemport, que lo tengo que asociar al contenedor que creé en el paso anterior. A ese gemport hay que asignarle un nombre y un ID. Acá está la opción de asociarlo a un perfil de tráfico. Eso en caso de que yo quiera limitar la velocidad de mis suscriptores en la OLT. Yo recomiendo siempre que se haga en los routers, pero si lo quisiera hacer en la OLT, entonces tengo que llamar por acá los perfiles de tráfico que se supone que tengo configurado en pasos anteriores. Luego nos vamos a servicio. Este servicio se asocia al gemport del paso anterior, se le asigna un nombre y se define que se va a trabajar de forma tagueada o troncal con la VLAN. En nuestro ejemplo, la 455. Luego nos vamos a Service Port. Acá nuevamente hacemos referencia a la VLAN, que en este caso va a ser la VLAN de usuario y la VLAN que se va a trasladar, que normalmente es la misma. Entonces aquí el tipo de servicio es Customer VLAN, un Service Port ID y un gemport que tiene que estar referenciado al gemport de pasos anteriores. Fíjense que todo va anidado. Acá lo vamos a entender mucho mejor. Este gráfico me gusta porque se entiende mucho mejor la relación que hay. Fíjense, para yo crear un service port y un service, ambos los debo asociar a un gemport. A su vez, el gemport debe estar asociado a un contenedor y a su vez el contenedor debe estar asociado a un profile DBA. Entonces aquí tenemos todos los parámetros que como mínimo tenemos que configurar. Por acá les puse una nota, fíjense, opcionalmente el gemport se puede asociar a perfiles de tráfico. Algo importante, este webinar está siendo grabado y ustedes lo van a poder ver nuevamente en el canal de Fortinet de YouTube. Lo menciono porque aquí vamos nosotros bastante rápido, entonces si ustedes quieren ver algo con más calma, hacerle pausa, bueno, en el canal de YouTube van a poder hacerlo sin problema. Ahora vamos con el último paso, que es la creación del Service Profile, el último paso de las configuraciones globales. El Service Profile básicamente hace referencia a la VLAN con que se va a trabajar en la ONU o en el grupo de ONUs que estén asociadas a un puerto PON. Entonces creamos un Service Profile, fíjense que acá le dimos un nombre haciendo referencia a la VLAN, lo editamos y aquí básicamente le decimos que el modo va a ser TAG, el ID del puerto y la VLAN con que vamos a trabajar. Entonces, este Service Profile, así como el Line Profile, se va a utilizar en una sección que se llama AutoLearn, que ya la vamos a ver. Entonces, para el Service Profile, acá les hago un resumen. Si queremos trabajar con VLAN, que es lo normal, entonces lo debemos definir como modo TAG. El tipo de puerto va a ser Ethernet. Hay que definirle un ID. Hay que definir una VLAN que va a ser la VLAN de servicio del usuario, esa VLAN que va a funcionar en esa ONU. En nuestro ejemplo sería la 455. Y también está una sección de prioridad, la cual no manipulamos en este caso, pero si tienes varias VLAN y quieres que una tenga prioridad sobre otra, bueno, ahí lo puedes aplicar. Muy bien. Vamos a la sección de las ONUs, la sección que se llama AutoFind. En la sección Discovery están todas las ONUs que la OLT está detectando. Entonces aquí nos corresponde agregarlas. También es posible configurar la OLT para que se agreguen de forma automática. Luego que las ONUs ya están conectadas y detectadas por la OLT, entonces nos vamos a la sección de OutList, ONU List. Y allí tengo todas las ONUs. Entonces, ahora me va a tocar aplicar configuraciones en cada una de ellas. ¿Qué configuraciones? Las configuraciones de la interfaz WAN. Ya lo vamos a ver. Si yo quiero que cada ONU que yo conecte, por ejemplo, al puerto PON 1, me tome las configuraciones que vimos anteriormente del Line Profile y las configuraciones del Service Profile, es decir, que todas las ONUs que se conecten al PON 1 tomen todos los parámetros relativos a la VLAN 455, que es la que estamos usando en el ejemplo, entonces yo tengo que ir a la sección que se llama AutoLearn. En AutoLearn yo le voy a decir, mira, el puerto PON 1 lo voy a habilitar para que siempre utilice el perfil de línea de la VLAN 455 y el Service Profile de la VLAN 455. Entonces, automáticamente, cada vez que yo conecto una ONU al puerto PON 1,
obviamente, a toda esa cadena de splitter que llega al puerto PON 1, entonces ya va a tomar los parámetros del Line Profile y Service Profile de la VLAN 455. Entonces, lo único que me toca hacer es ingresar a cada ONU a la sección de WAN. Y ahí es donde yo le voy a definir los parámetros. Por ejemplo, si es PPPoE sobre VLAN, entonces yo le digo que el modo de conexión va a ser PPPoE, que va a ser con VLAN. Voy a habilitar el modo VLAN. Aquí selecciono el VLAN ID, en nuestro ejemplo sería 455. Y coloco las credenciales que se supone que están creadas en la sección de Secret del router MikroTik. Ya con eso tengo una ONU que va a estar conectada a mi router con salida a internet. Entonces esto es lo que le teníamos preparados para el día de hoy, justo a tiempo, 1 hora exacta de webinar. Pasamos, Ronald, si te parece entonces a la sección de preguntas. Sí, Luis, muchas gracias. Creo que ha sido un webinar bastante interactivo. Ahí en la zona de chat ha habido mucha participación de nuestros aliados y eso es muy importante también porque nos enriquece mucho en la práctica, ¿no? Porque tenemos muchos escenarios que tenemos que a veces despejar. Pero bueno, vamos directamente a las preguntas. Tenemos varias preguntas. Aquí, Luis, para tu ayuda. Dice el señor Carlos Martínez, la subida no es de 1300 DIOS para descarga a 1490, o sea, de OLT hacia ONT. Vamos a verlo acá en la gráfica para mostrárselo a todos. Permítame un momento. Acá lo tenemos en esta gráfica. La descarga 1490. La descarga siempre va referenciado el cliente. El cliente cuando descarga lo hace en este sentido, en esta flecha que va hacia abajo. Entonces la descarga 1490, la subida de cara al cliente, por eso depende del punto de vista donde lo veamos, 1310. Por acá también lo podemos ver en esta otra gráfica. Entonces depende del punto de vista que se vea. Yo creo que esta gráfica tiene los datos al revés para ver, descarga. Sí, la primera gráfica sí tenía los números al revés. Ok, ¿qué otra consulta tenemos por allí? ¿Qué dimensión de onda usa la XYPON? Ok, la longitud de onda de XGPON la podemos ver en la gráfica siguiente. Vamos a proyectarla en este momento. Ahí la tienen. Para la descarga, 1577 nanómetros. Para la subida, 1270. También es la misma que se utiliza para XGS-PON. Muy bien. ¿Qué porcentaje de reserva de fibra debo añadir a la longitud total de fibra óptica para considerarlo en el cálculo de potencia? Fíjate, eso depende del diseño que tú tengas. Acá nosotros hicimos referencia fue a los dBs que debes tener de reserva, que son los 3 dBs de margen de error. Ya que tanta longitud dejes tú en la reserva, ya en la parte física, eso depende del diseño que hagas. Obviamente contemplando los posibles cortes que pudiese sufrir la red, especialmente si los tendidos son aéreos. O sea, no hay un número mágico, así como los 3 dB, que es un número, digamos, que se estandarizó para la longitud de la reserva, eso depende del diseño que se tenga. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Es mejor control de ancho de banda en la OLT o en MikroTik? Siempre va a ser mejor limitar el ancho de banda en el router. Si estás trabajando con MikroTik, bueno, en tu router MikroTik. Yo prefiero dejar la OLT solo para su propósito fundamental, que es el transporte de las VLAN para brindarle el servicio a los suscriptores y dejar esa tarea en el router, la tarea de administración del ancho de banda. Muy bien. El señor Elio Duarte, ¿puede entregar la VLAN en acceso? Sí, claro, lo vimos en una de las gráficas. Vamos a mostrarla acá otra vez. Permítame un momento para buscar la gráfica por acá, donde quedó.
Fue esta, ok. Fíjense, acá la estamos entregando como acceso. La ONU está haciendo de switch, recibe la VLAN tagueada, la recibe troncalizada, la ONU remueve esa etiqueta y la entrega como acceso al router del cliente. Allí, en ese caso, estamos entregando la VLAN como acceso. Muy bien, muy bien. Muy interactivo, ¿no? Muy interactivo está Sí. todo nuestro público ahora. Las VLAN son diferentes PO cada puerto PON. Hay varias maneras de trabajar. Si quieres trabajar con las plantillas, la plantilla es el Line Profile, el Service Profile, lo ideal es manejar una VLAN por puerto PON. Pudiese ser también la misma VLAN para todos los puertos, pero entonces estás haciendo tu dominio de broadcast más grande. Entonces lo recomendado es una VLAN por puerto PON. No es obligatorio, pudiese tener más de una VLAN por puerto PON. Pero ahí perderías la funcionalidad de la plantilla, del Line Profile y el Service Profile. Muy bien, muy bien. ¿Hay forma de ver en la OLT la pérdida de retorno que tiene la ONT? En la OLT tú tienes estadísticas de potencia, ¿no? ¿Qué potencia estás recibiendo desde la ONU? ¿Qué potencia la ONU recibe de la OLT? Toda esa estadística la tienes. Ver la pérdida de retorno, ya eso es una prueba que se hace con otro tipo de equipo. O sea, ese dato, esa variable no te la va a dar la OLT. Ya te da valores absolutos de potencia, lo que está recibiendo la OLT de la ONU, lo que recibe la ONU de la OLT. Esos datos son los que te muestra la OLT. Muy bien, Luis. Bueno, creo que hemos despejado bastantes dudas y bueno, no duden en poder preguntarnos. De nosotros en Fortinet tenemos el portafolio de Visol y tenemos también el portafolio de MikroTik para que ustedes, para sus proyectos principalmente de telecomunicaciones, de ISP, de carrier, y ustedes nos pueden consultar. Solamente vamos a pasarle aquí en breve los datos de nuestros ejecutivos de ventas para que puedan hacer contacto. Gracias de antemano, Luis. Excelente webinar el día de hoy, como todos los que siempre nos das y nos compartes. Y gracias también a nuestro público que siempre está pendiente de todas nuestras participaciones. Vale, gracias a ti, Ronald, gracias a todos los que se conectaron hoy por su participación. Esto es lo que nos gusta, ¿no? Que participen bastante, que hagan preguntas. Sí, muy bien. Y recuerden que este webinar está siendo grabado para que ustedes lo puedan ver o lo reprogramen cuando crean conveniente. A todos, un excelente día y gracias por su participación. Gracias, Luis. Vale, saludos. Feliz tarde para todos. Feliz tarde.